La paz del reino es el mensaje de hoy. Y vamos a Marcos 4. Voy a estar leyendo varios versículos de Marcos. Vamos a empezar en el 35. Dice, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que es la que está también en la pantalla, y dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Dejaron a las multitudes, tomó a los suyos, eligió a algunos, a los más cercanos, y les dijo: vénganse, vamos al otro lado. Aunque dice que también otras, muchas más barcas le siguieron. Pero Jesús estaba con los suyos, con sus discípulos, estaba con ellos, con los más cercanos. Los sube a una barca y les dice: vamos al otro lado. Entonces, versículo 37, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas estaban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces ya estaban ahí en el mar, ya iban a cruzar al otro, estaban en el lago, iban a cruzar al otro lado, y se desata una tormenta, viene una tormenta, y dice que era feroz en esta versión, ¿verdad? ¿A quién le gusta el mar? Levante la mano. Bájela. ¿A quién no le gusta el mar? Levante la mano. Gracias. El mar puede ser tan tranquilo y tan hermoso y tan bello, y esos colores tan turquesa, tan azules, tan verdecitos, y puede ser tan, refleja cuando se está metiendo el sol y da el reflejo, ¿verdad? Del mar, del sol en el mar, en el agua. Puede ser tan bello, y nos paramos frente al mar, o tú ves una imagen del mar y dices: ¡ah! ¡Qué hermoso el mar! Pero puede ser tan violento. Puede ser, aquellas olas se pueden levantar, hay zonas donde se levantan olas impresionantes, y esas olas las aprovechan los que saben surfear, los surfistas aprovechan esas olas, ¿verdad? Pero pueden ser tan impresionantes, y ya en alta mar, ya cuando estás mar adentro y están los cruceros y los barcos, y empieza la tormenta, en este momento estaba el agua así, dice que las olas eran violentas. Y entraban, ¿en dónde? En la barca. Entraban en la barca. ¿Quién estaba en la barca? ¿Quién? Jesús y sus discípulos estaban en la barca. Y el agua entraba, dice que empezó a llenarse de agua la barca. Y ahí estaba Jesús. Y estaba con los discípulos, con los suyos, con los elegidos, con los más cercanos. ¿Verdad? Y dice el versículo 38, vamos al versículo 38 de Marcos 4, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaban. Ellos gritaban. Imaginen la escena, ¿no? La escena donde empieza a haber esa tormenta y empieza a moverse y la turbulencia y todo. Y entonces Jesús dormido. Y ellos van y lo despiertan y le gritan y le dicen: no te importa, ¿qué te pasa? Está pasando esto y a ti no te importa. ¿Qué está sucediendo? Entonces, en el versículo 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmate. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó. ¿A quiénes les preguntó esto? A sus discípulos, a los suyos, a los más cercanos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús les pregunta: ¿por qué te dio miedo esta tormenta? ¿Por qué tenías miedo en esta tormenta? Vamos a seguir leyendo y ahorita les voy a dar 4 puntos que podemos ver aquí en estas historias. Los discípulos estaban completamente aterrados. Seguramente habían intentado, antes de despertar a Jesús, sacar el agua, empezar a sacar el agua y agarrar cubetas y sacar el agua y mover lo necesario para que la barca no se hundiera, y el timón manejarlo de alguna manera.
y dice que estaban completamente aterrados. Aterrados. ¿Quién es este hombre? Pero fíjate que no estaban aterrados por lo que estaba sucediendo, sino por lo que hizo Jesús. Por esa paz que ahora sentían. Estaban aterrados por la calma. Y entonces decían, ¿quién es este hombre? Se preguntaban entre ellos, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es? Eso los aterró, esa paz, esa calma. Vamos a capítulo 5 de Marcos, versículo 1. Entonces, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Garasenos, dice en esta versión. Versículo 2, cuando Jesús baja de la barca. Imagina ya la escena entonces, el mar ya se había calmado, el viento ya había cesado, ya habían logrado llegar a la orilla, los discípulos seguían temblando y estaban aterrados y se le quedaban viendo a Jesús y le decían, entre ellos decían, ¿qué pasó? ¿Quién es él? ¿Qué es esto? Pero ellos ya habían vivido un camino recorrido con Jesús. Pero hasta ese momento, la paz de Jesús los aterró. Entonces Jesús baja de la barca, llegan al otro lado, Jesús baja de la barca y lo primero que se le pone enfrente es un hombre poseído por un espíritu maligno. Y dice que salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro, en un cementerio, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían muy a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Imagina a este hombre. Y cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia del hombre, lo ve. No había llegado todavía ahí, pero estaba a cierta distancia y el hombre lo ve. ¿Y qué hace el hombre? Corre hacia Jesús. Entonces imagina, los discípulos vienen atrás de Jesús, Jesús viene con toda su paz, con toda la tranquilidad, baja un escalón, baja otro de la barca y los discípulos acá atrás y de repente ve a Jesús levanta la vista, ve a un hombre venir a toda velocidad detrás de él y los discípulos todavía aterrados y están así, ¿qué está pasando? Imagina que tú fueras un discípulo de ellos en esa noche, porque dice que ya estaba al atardecer. ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? ¿No te inquietarías? ¿No sentirías angustia? ¿Temor? ¿Como nervios? ¿Como incertidumbre? Y entonces Jesús dice que este hombre corre al encuentro de Jesús y se inclina delante de él. Versículo 7, ¿me sigues ahí? Dando un alarido, grita, este hombre grita. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Le grita a Jesús. Este hombre le grita a Jesús. Le grita. ¿Por qué le grita? Versículo 8 dice, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús, con su calma, con su paz, con su tranquilidad, después de que este hombre está inclinado delante de él y le grita, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le dice? ¿Cómo te llamas? Estamos en el versículo 9. ¿Cómo te llamas? Jesús con su autoridad, con la paz que traía ya de haber calmado la tempestad. ¿Cómo le dijo a la tempestad? Cállate. Cálmate. Y luego esta escena y le dice, ¿cómo te llamas? Jesús le dice a este hombre y él le contestó, me llamo Legión.
porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cerca. Envíanos a los cerdos, le suplicaban los espíritus, déjanos entrar a ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos más o menos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron en el agua. Y Jesús sigue caminando. Imagina ahora aquí los discípulos atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron. Estoy en el versículo 14. Y difundieron esta noticia. La gente salió corriendo para ver lo que estaba pasando. Pronto la multitud se juntó, empezaron a llegar personas y personas y personas. ¿Te has fijado cuando hay un accidente, un choque, un atropellamiento, algo, como un montón de personas rodean la escena? Empieza a llegar la gente, así, y empiezan a llegar, bueno, así imagínate que empiezan a llegar, dice, multitud se juntó alrededor de Jesús. Y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba ahí sentado, donde Jesús había estado. Completamente vestido, sano de juicio. Él estaba en paz, ese hombre estaba en paz. ¿Cómo quedó el lago después de la tormenta? En paz. ¿Y Jesús bajó? ¿Cómo quedó este hombre después de haber sido liberado? En paz. Y Jesús sigue. Entonces, dice ahí, 16. La gente tenía miedo de esto. En esa paz de Jesús, la gente que no comprendía lo que estaba sucediendo en ese momento tenía miedo. Los discípulos, en la paz, en la tormenta, estaban aterrados. La gente, después de haber visto esta liberación de ese hombre, tenían miedo, la multitud tenía miedo. Versículo 16, entonces los que habían visto lo sucedido, les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¡Qué irónico! ¡Qué ironía de la tierra! De los humanos, de lo natural, de la naturaleza pecaminosa. Vete y déjanos en paz, queremos paz. Vete. Después de lo que Jesús había hecho en esas dos actividades. Vamos a seguir. ¿Estás conmigo? Vamos a seguir. Versículo 18. Mientras Jesús entraba en la barca, se regresa Jesús a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplica que le permitiera acompañarlo. Le dice, Señor, déjame ir contigo, déjame ir contigo. Él entendió lo que había pasado. Él entendió quién era Jesús. Él supo dónde estaba su paz, de dónde venía su paz. Y le dice, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a 10 ciudades y de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que él decía. Él empezó a compartir de lo que él había vivido. No es tu paz, no es mi paz, no es una paz como el mundo la conoce, como el mundo la da, como el mundo la ha establecido. No, es la paz del reino. Vamos a Juan, no pierdas Marcos 5, ahorita vamos a regresar a la historia. Vamos a Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo
que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ahí déjamelo tantito en la pantalla. Si me puedes poner la versión 60, por favor. Dice Jesús, les dejo un regalo. Aquí hay un presente. Hay algo que les he traído. La paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Amado, lo que tú y yo hoy hemos conocido como la paz de Dios, la paz no es esa como tú y yo nos imaginamos. Si yo hoy te preguntara, y les paso el micrófono a los que quieren opinar, ¿para ti qué es estar en paz? Todos tenemos opinión, todos tenemos diferente percepción de lo que es estar en paz. Unos tal vez diríamos, no, pues estar en paz es estar sentado en el jardín de mi casa y oír los pajaritos. Otro diría, no, pues la paz es que todo en el trabajo fluya bien y que me salgan todas las negociaciones perfectas. Esa es la paz. Otro diría, no, pues para mí la paz es no tener pleito con nadie ni dificultad con nadie y que todos nos llevemos bien. Otro diría, no, para mí la paz es tener el sustento necesario y que yo no me preocupe porque si voy a comer o no voy a comer. Cada uno de nosotros tendríamos un concepto diferente de lo que representa la paz para nosotros. Pero Jesús dice, la paz yo no la doy como tú la has entendido. Por eso el mensaje es paz del reino. Que hemos estado viendo mucho que como nosotros captamos la palabra reino, no es suficiente, tenemos que ir a más. Entonces Jesús dice, no, yo no te doy la paz como el mundo la da. No tengas miedo, no tengas temor, solo confía, es mi paz, es la paz del reino. Amado, lo que hoy quiere derramar Dios en nosotros, en nuestro corazón, es su paz. Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6 dice que Él es el príncipe de paz y lo puedes poner en la pantalla. Isaías 9:6 y tú lo puedes apuntar ahí en tus notas para los que están apuntando. Y este versículo casi siempre lo leemos en Navidad, ¿no? Cuando ya va a ser 24 de diciembre, 25. ¿Y por qué hoy en junio? ¿Por qué hoy en junio? ¿Se acuerdan que mi papá dice Feliz Navidad todos los días del año? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, lee conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Estamos hablando del reino de Dios, de la paz del reino. ¿Quién me va a dar esa paz que yo necesito? Jesús. Pero aquí, volvemos a Marcos, regrésate a Marcos 5. Regrésate a Marcos 5:17 y le dicen, déjanos en paz. Y a veces nosotros nos comportamos como esta multitud y vivimos cosas, estando en Cristo vivimos cosas y de repente volteamos y le decimos, déjame en paz. Dios, déjame en paz. Cada vez que yo te pido algo, volteo a ti o te digo, sí, Señor, aquí estoy, me suceden cosas terribles, como una tempestad, como una falta de dominio en mí, en mi cuerpo, en mi ser. Me suceden cosas terribles y a veces le decimos, déjame en paz. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces imagina, están todos en la orilla, todos así en la orilla, toda la multitud en la orilla y Jesús está de nuevo en la barca, en el lago. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Jairo. ¿Cómo tuvo que haber llegado si Jesús estaba subido en la barca en el lago? Pues en una barca también, ¿verdad? Y tuvo que haber ido al lago. O sea, no estaba desde la orilla del lago diciendo, Jesús,
¡Jesús! Imagínate la multitud, ¿no? ¡Jesús! O bueno, igual y llegó nadando, no sé, no especifica, pero se acercó. Él fue a donde estaba Jesús. Él fue a la barca. Él fue ahí. Y dice, se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. O sea que llegó hasta la barca, dentro de la barca donde estaba Jesús, el lugar donde estaba Jesús. Y dice que cuando Jairo ve a Jesús, ¡fum!, cae a sus pies. ¿Cómo? ¡Fum! No, era el ¡fum! Cae a sus pies. Versículo 23. Y le rogó con fervor. Le rogó con fervor. Mi hija se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Él sabía quién era Jesús. Él sabía dónde localizar a Jesús. Llegó hasta Jesús y Jairo tenía la muerte sobre su casa. ¿Verdad? ¿Ok? Pongamos mucha atención en eso porque es importante para los últimos 4 puntos que te voy a dar. Entonces le dice, por favor te ruego que vengas y pongas tus manos para que sane y viva. Jesús fue con él, así, ¡pum!, tal cual. Jesús, imagínate, Jesús se para y empieza a subirse a la barca de él, tal vez, y se va con él. Y dice que toda la gente, ahí va, y lo sigue, ¿verdad? Toda la gente va siguiendo. Dice que iban, yo me imagino que ya llegan a la orilla, se baja Jesús de la barca de Jairo, se baja Jairo, y Jairo le dice, ven Jesús, es por acá, es por acá. Versículo 25. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, un flujo de sangre continuo. 26. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años. Imagínate 12 años, di conmigo 12 años. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús. ¿Había qué? Oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. En otras versiones dice manto. Toca su túnica por atrás entre la multitud, pues pensó, vamos a ver qué pensó la mujer. Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. O, si tan solo tocare el borde de su manto, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de terrible condición. Cuando Jesús se da cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, se da la vuelta, se voltea y pregunta, ¿quién tocó mi túnica? ¿Te acuerdas que en la tormenta Jesús dice, cállate y cálmate? Al endemoniado le dice, ¿cómo te llamas? Y aquí dice, ¿quién tocó mi túnica? Y en esa paz de Jesús, sus discípulos le dicen, le contestan sus discípulos, mira la multitud que te apretuja por todos lados, que hay gente por todos lados. ¿Tú cómo puedes preguntar, quién me tocó? Pues todo mundo, Jesús, todo el mundo, le dicen, ¿no? ¿Cómo puedes preguntar eso? Los discípulos hasta ese punto estaban todavía en su temor, en angustia, en ansiedad. Versículo 32, ¿me sigues? En el 32. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor, a ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, en esa paz de haber recibido sanidad, de haber liberado su cuerpo, de haber sido, de traer esa salvación a su vida, la mujer estaba asustada y temblando. Al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, yo me imagino que muy despacito, a Jesús, se le acerca y se arrodilla delante de él
y le confesó lo que había hecho. Y Jesús le dice, hija, no la conocía, nunca la había visto, no sabía ni quién era. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Tú a lo mejor llevas 12 años esperando la respuesta del Señor. Y hoy lo único que necesitas es tocar el borde de su manto. Y se acabará el sufrimiento, porque dice que al instante, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no hay sentido molestar al maestro, ya no vale la pena que Jesús vaya a tu casa porque tu hija está muerta. Imagina el sentimiento de Jairo en ese momento. Y Jesús oye este comentario, lo que le decían a Jairo, estoy en el versículo 36. Y en esa paz, después de haber salido poder de él para sanar a una mujer de 12 años de sufrimiento, en esa paz de Jesús, le dice a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Amado, si en algún momento de tu vida llegas a sentir que algo ya está muerto, tal vez es una relación, tal vez es una sanidad, tal vez es una crisis financiera, que tú piensas que ya está muerto, ten paz. Versículo 37, Jesús se detuvo a la multitud, a todos aquellos que lo iban siguiendo, les dijo alto, y no dejó que nadie fuera con él a la casa de Jairo, excepto Pedro, Santiago y Juan. A 3 de ellos, de los más cercanos. Les dice, vengan conmigo. A los que sabía que realmente entenderían lo que iba a suceder. A los que tenían discernimiento. Los que estaban entendiendo ya por fin lo que era el reino. Y les dice, vengan conmigo. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos, porque la niña había muerto. Versículo 39, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Y les dice, la niña no está muerta, solo duerme. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Versículo 40. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Léemelo bien fuerte. 1, 2, 3. Pero él hizo. Y a sus 3 discípulos. Gracias. La gente se rió de él. Y entonces él dijo, solamente los que están viviendo esta situación me van a entender. Solamente los que están inmersos en esto me van a entender. Y mis cercanos que ya están entendiendo de lo que se trata el reino. Y a esas personas se las lleva a una habitación. Versículo 41, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. ¿Significa qué? Niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años, te fijas que tenía la misma edad del sufrimiento de la mujer, 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Y concluimos con el versículo 6:1 de Marcos. Pasa esto
esto está ya en paz. Jesús les dice, la niña está bien, la levanta y le dice, denle de comer, la niña empieza a caminar. Y hay una paz en ese hogar, después de todo el alboroto que había, hay una paz. Y Jesús les dice, no le digan a nadie lo que está sucediendo, ustedes disfruten de la paz que están viviendo ahorita. Jesús sale de esa región, ya no vuelve al lago ni nada, sale de esa región y regresa con sus discípulos a Nazaret, su ciudad, su pueblo. Varias grandes historias en toda esta noche que Jesús vivió. En toda esta noche, porque se acuerdan que al principio dijimos, leímos que estaba ya por atardecer y vivió todas estas cosas Jesús y los discípulos y la multitud que estaba ahí. Amados, la paz del reino la necesitamos. No nada más para una noche, porque en una noche podemos vivir tantas cosas, en un día podemos vivir tantas cosas difíciles y complicadas. Mira, podemos estar en 4 condiciones del corazón que yo veo en esta historia y te las quiero compartir hoy. 4 condiciones del corazón. Número 1. Podemos estar, si me pones la número 1, con Él en la barca. No levantes la mano, solo reflexiona. Si tú hoy estás con Él en la barca, si estás con Jesús en la barca, y podemos estar ahí, y de repente, aunque esté Jesús, van a venir tormentas, van a venir inundaciones, van a venir situaciones, pero la paz del reino, la paz de Jesús va a hacer que se detengan las tormentas y que todo vuelva a la calma. No sé lo que tú estés viviendo hoy, pero a lo mejor hoy tú me dices, sí, Magali, yo estoy en la barca con Jesús. Yo estoy con Él, estoy en la barca. Venga lo que venga, pase lo que pase. Van a venir tormentas, van a venir situaciones, van a venir vientos fuertes, como decía, feroces. Van a venir cosas que te van a querer tirar, sacar de la barca, que te van a querer hacer dejar la barca. Aunque Jesús esté ahí en la barca, yo me quiero salir de la barca y me quiero echar al mar para librarme. No lo hagas, amado. Con Jesús en la barca, con Él en la barca, vas a tener paz. Porque Él va a detener las tormentas. Número 2. Otra condición de nuestro corazón, a lo mejor estamos sin señorío de nuestra vida, como era el hombre endemoniado. Él no tenía señorío en su vida. A lo mejor has estado durante mucho tiempo guiándote por pensamientos de otros, por opiniones de otros, por indicaciones de otros, por sentires de otros, por las condiciones de otros y tú te has tenido que quedar ahí, estancado. No sé, podemos tener esa condición en nuestro corazón sin señorío de nuestra vida, influenciados por el pecado también. Estamos tomando decisiones en contra de lo que Dios nos dice. Y no estamos en señorío de nuestra mente ni de nuestro corazón, sino el señorío lo tienen otras cosas, otras personas, otras situaciones, hasta el propio enemigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hizo este hombre endemoniado para ser libre? Corrió a Jesús. Corrió. Amado, tú tienes que buscar dónde está Jesús, buscarlo entre las multitudes, ver dónde está, por dónde viene y corre a Él. Corre. No corras a otras soluciones, a otras cosas, a otras personas, a otros momentos. Corre a Jesús y se postró delante de Él. ¿Verdad? Se postró. Entonces, amado, si la condición de nuestro corazón es la número 2, sin señorío de nuestra vida, Jesús te va a liberar. Jesús te va, una vez postrados delante de Él,
nos va a liberar. Vamos a ser libres, traerá libertad. Número 3. A lo mejor tu condición es arrodillado a sus pies, humillado delante de Dios. Porque como Jairo llega con Jesús, ¿ya estaba con Jesús o no? ¿Logró llegar a Jesús? Todos nosotros hemos logrado llegar a Jesús. Y entonces Jairo se postró a sus pies. A veces estamos delante de Jesús, pero Jesús necesita, y yo necesito postrarme delante de Jesús. Puedo estar delante de Jesús, pero queriendo avanzar todavía con mis fuerzas. Necesito postrarme, arrodillarme a sus pies. Cuando Jairo se arrodilla a Jesús, es cuando Jesús dice, vamos, vamos. Entonces, cuando tú estás arrodillado delante de Jesús, cuando estás arrodillado a sus pies, Jesús va a dar vida a lo que crees que ya está muerto. Mientras no. Necesitamos humildad delante de Dios, postrarnos y decir, Señor, no es en mis fuerzas, es por tu Santo Espíritu. Aquello que crees que ya está muerto, Jesús le va a dar vida cuando tú estés arrodillado a sus pies. Y número 4, si me ayudas, hija, por favor. Número 4. Con un toque de su manto, podemos estar en la condición anhelante, sí agotados, sí cansados, porque las situaciones que vivimos a diario son y existen. Son cosas que nos preocupan, que nos angustian, que nos estresan, que nos enojan, que nos incomodan, que nos van a sacar de nuestra estabilidad. Existen, sí existen. Esta mujer tenía 12 años atormentada con esa enfermedad. Pero lejos de Él nada vamos a poder hacer. Tú y yo necesitamos buscar por lo menos un toque de su manto. Por lo menos una pincelada de su amor, de su misericordia, de su perdón. Por lo menos acercarnos lo más que podamos. Imagina a esta mujer. Para que ella pudiera tener un toque de su manto entre la multitud, yo Magali, imagino que ella tuvo que meterse entre las piernas, sin gatear, hincada, gateando, entre las piernas de la multitud, porque normalmente pues, las mujeres, pocas, son altas. Casi todas somos bajitas. Entonces, para alcanzar a Jesús entre la multitud y tocar su manto, tuvo que haber ido ahí buscar un huequito. A veces estamos tan cómodos y somos tan conformistas y de decir aquí sentada, aquí acostada, que venga Jesús y me toque. Y no nos queremos esforzar para buscarlo. No hacemos un sacrificio para buscarlo. Imagina cuánto tuvo que recorrer esa mujer en la condición que estaba, en el flujo de sangre que tenía. Las mujeres en esa época que tenían flujo de sangre eran rechazadas, eran apartadas, en esos días tenían que ser ni te aparezcas. Imagina 12 años así, desgastada, cansada. Dice que gastó todo su dinero, esfuerzo, tiempo y nada, y cada vez empeoraba. Ella tuvo que cobrar fuerzas, pararse o agacharse y buscar por dónde llegar a Jesús. Necesitamos, en esa condición, cuando logramos tener un toque de su manto, es cuando vamos a encontrar sanidad y salvación.
prosperidad, la roca